Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. Días atrás, en el episodio 163 de este podcast que compartimos con ustedes, habíamos analizado la nueva decisión de política monetaria de la Reserva Federal, por la cual se llevaba la tasa de interés al rango 3,25%. Además, las proyecciones de los integrantes del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal situaban la tasa de política monetaria para el año 2023 en un nivel de 4,6%, como mediana de expectativas, superior al 3,8% que se había indicado en el mes de junio. Con lo cual, esto agitó los mercados porque implicaba un nuevo movimiento hacia arriba en la curva de rendimientos también para las tasas de interés, y tuvo un impacto no solamente en los instrumentos de renta fija, sino también en los instrumentos de renta variable. Habíamos señalado que nos seguía pareciendo insuficiente estos movimientos por parte de la Reserva Federal. Nuestra estimación de inflación en Estados Unidos para el año 2023 está en el entorno del 4,5% y probablemente sea incluso superior, con lo cual esta nueva tasa máxima que está indicando el Comité de Política Monetaria para el próximo año sigue siendo una tasa que ahora es apenas cero, digamos, en términos reales, con lo cual es claramente insuficiente para contener la demanda agregada y pensar en una reducción de la inflación de cara al futuro, o sea, de cara al año 2024. Si para el año 2023 estamos teniendo una tasa de interés real de cero, para el año 2024 no hay razones en las cuales apoyarse para que la inflación tenga una senda de reducción. Habíamos quedado en comentar, cuáles eran los efectos para la evaluación de los activos de no solamente la decisión de política monetaria, sino también de cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que la Reserva Federal siga errando y siga quedando por debajo del esfuerzo monetario necesario para contener la inflación. Estos son sin duda malas noticias para los instrumentos de renta fija, el hecho de que la tasa de interés todavía siga aumentando más en el futuro. En general, los analistas en lo que tiene que ver con la renta fija han mostrado un alto grado de confianza en las proyecciones de la propia Reserva Federal, y por lo tanto cada vez que hay un movimiento de este tipo, una corrección en la Reserva Federal para sus estimaciones hacia el futuro, eso genera movimientos importantes y caída de valor en los instrumentos de renta fija. Pero ¿qué pasa entonces además con la renta variable? O sea, si con lo que ha ocurrido hasta ahora llevamos una caída de 20%, en torno del 20% en el mercado accionario, en particular en Estados Unidos, ¿qué pasa si todavía las tasas de interés siguen subiendo más de lo que estaría indicando la Reserva Federal tras su última reunión? En este punto me gustaría agregar que los comentarios que hacemos en esta nota están complementados por un informe más extenso que también estamos poniendo a disposición de ustedes en la página web de Beck Advisors, donde además ese informe cuenta con otros elementos gráficos y demás como para apoyar estos argumentos. O sea que lo que
tenemos aquí es fundamentalmente un resumen de nuestras conclusiones, y estas van en dos líneas. Una es que si uno mira desde el punto de vista histórico el comportamiento de los fundamentos de las acciones, estas han sabido ajustarse mejor que los instrumentos de renta fija a entornos de inflación. O sea, porque en definitiva las ganancias de las empresas tienden justamente a corregirse en la medida que se van dando procesos inflacionarios, porque las ganancias, los resultados de las empresas se ajustan por inflación. Si uno mira los últimos 50 años, las ganancias por acción han crecido en términos nominales en torno del 7% anual, mientras que la inflación promedio en Estados Unidos ha estado aproximadamente en la mitad de eso. Y el índice de Standard & Poor's también en los últimos 50 años ha crecido de una manera similar a las ganancias por acción, o sea que por lo tanto el precio de las acciones justamente ha reflejado esa evolución de las ganancias por acción. Así que un primer elemento a tener en cuenta es que las acciones constituyen un activo de refugio frente a la inflación a largo plazo, más allá obviamente del riesgo que supone los instrumentos de renta variable. Pero adecuadamente diversificados se puede tener una protección de ese tipo. El segundo elemento relacionado con esto es que también históricamente el rendimiento de las acciones respecto del precio, o sea, lo que se conoce como el earnings yield, o sea, la ganancia de las empresas dividido el precio de las acciones, ha tendido a ser superior que la inflación, excepto en momentos en que la inflación sube mucho, en cuyo caso ahí los rendimientos más o menos son equiparables, incluso que pueden quedar un poco por debajo de la inflación y rápidamente se corrigen, normalmente por caída en el precio de las acciones, el cual luego se recupera en la medida que las ganancias empiezan a incorporar los efectos de los precios. Y eso probablemente es algo que vamos a estar viendo en un futuro inmediato. El tercer elemento a destacar es que ha habido una asimetría por parte del comportamiento de los mercados en lo que tiene que ver con los efectos de las noticias en materia de política monetaria sobre los valores de los bonos y sobre los valores de las acciones. Como decíamos hace un momento, los analistas de mercado y los inversores en general parecen haber tomado al pie de la letra las sugerencias o las proyecciones de la Reserva Federal, siempre con la esperanza de encontrar, como algo muy pronto, muy próximo en el tiempo, un quiebre en la evolución ascendente de las tasas de interés, y por ello eso tiende a reflejarse en una curva invertida de rendimientos donde las tasas de interés de largo plazo están por debajo de las tasas más inmediatas. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la renta fija, los agentes intervinientes en el mercado parecen tomar al pie de la letra los diagnósticos de la Reserva Federal en cuanto a que esta inflación es un fenómeno transitorio y que rápidamente se va a revertir en el futuro. Pero llevado al mercado accionario, la reacción de los mercados ha sido como que la economía ya está prácticamente en una profunda recesión como consecuencia de la política monetaria, que va a ser difícil salir de esta cuestión, y eso ha impactado en los valores de las acciones en forma comparable, por ejemplo, a la que tuvo durante el periodo de dura política monetaria de Paul Volcker en los años 80. O sea, la caída que ha tenido el mercado accionario este año es incluso superior a la que tuvo en 1982, cuando estaba este proceso de alza de tasas de interés, que recordemos que no solamente implicó una fuerte recesión para Estados Unidos, sino además también una crisis económica a nivel mundial, en particular en los mercados emergentes, disparando una situación de crisis de deuda. O sea, en una situación como la actual, que es muy lejos de compararse de la que se vivió en aquel momento, las acciones, sin embargo,
han tenido una caída hasta incluso superior. Finalmente, si miramos la evaluación relativa de bonos respecto a las acciones, lo que vemos es que justamente el spread entre el rendimiento de las acciones, medido como las ganancias sobre el precio, comparado con, por ejemplo, la tasa de 10 años, marca una diferencia que está entre los niveles más altos de los últimos años, prácticamente desde el COVID, entre marzo y abril del año 2020, lo que hace que en términos de fundamentos, si la política monetaria terminara siendo más dura de lo que hoy se está insinuando por parte de la Reserva Federal, las acciones deberían estar mejor posicionadas que los bonos como para resistir ese escenario. Y en caso de que no lo fuera, o sea que realmente la política monetaria ya estuviera empezando a tener resultados y eventualmente pasáramos a una instancia monetaria más flexible, también nos encontramos con una situación en la cual las acciones están subvaluadas respecto de los bonos. Ahora, en un panorama tan pesimista, ¿es posible esperar que haya una reacción más favorable para las acciones en las próximas semanas? Bueno, obviamente esos mejores fundamentos necesitan de un catalizador para que se refleje en el comportamiento de los agentes de mercado, y pensamos que la divulgación de resultados de empresas en los que del tercer trimestre del año, que va a comenzar en los próximos días, puede ser una oportunidad propicia para ello, en la medida que estos resultados sean mejor de lo que hoy por hoy la mayoría de los analistas está esperando. Los invitamos entonces a profundizar este análisis con el informe adjunto en la página web de Beca, y bueno, continuaremos analizando estos temas en las próximas semanas. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beca Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becaadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.